Okay, good morning everyone. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión café. Vamos a estar revisando los cambios e informes de costos y básicamente cómo están relacionados con la lista de actividades. Lo que vamos a hacer es como parte de estos cambios y luego el cronograma de actividades. Nos vamos a enfocar en esto para que todos estén seguros de cómo funciona y cómo se ve este cronograma de actividades. Entonces, nos parece que es bastante útil compartir con ustedes esta información. He hecho una presentación porque hay muchas áreas donde podríamos mejorar y tal vez se requiera más claridad, como es específicamente este cronograma de actividades. Entonces, como introducción, estos son los temas que vamos a estar revisando el día de hoy. El cambio, las variaciones, los tipos de cambio, las razones para el cambio, el impacto comercial de dicho cambio, qué es el informe de costos. Este está relacionado con los cambios, el informe de costes, y luego los dos procesos, tanto el interno, que a veces se le llama el upstream process, y el proceso externo, que a veces lo llamamos el reporte downstream. Y luego vamos a ver un poco el informe de costos del contratista. Solamente no sé si ustedes están familiarizados ya con este informe, pero es importante verlo para que para que los gerentes de proyecto y otros miembros del equipo puedan ver cómo se ve el informe de costos del contratista. Luego el contenido de eventos compensables, solicitudes de cambio a la junta de cambio, y esto es específicamente para los paquetes de salud, cuestión específica, de la cuestión general, situaciones que debemos evitar, y como les dije, lo último es el cronograma de actividades. Entonces, yo sé que todos ya conocen lo que es el cambio y cuáles son sus consecuencias. Si tenemos un cambio en programa, tiempo, alcance, costo, presupuesto, todos los cambios están capturados, digamos, aquí. En un proyecto de construcción siempre cambia inevitablemente. Por lo tanto, el cambio, tienes que usar todo tu conocimiento y métodos para gestionar esos cambios de manera exitosa, y los tienes que presentar. Y esto es durante el proceso de construcción. En algunos casos, estos cambios se refieren a variaciones, pero en nuestros contratos se refieren a eventos compensables, y tenemos un proceso de control de ese cambio, y esos procesos pueden resultar en afectar la línea de tiempo y una serie de cambios o en el programa o en el costo. Entonces, tenemos que tener ese proceso bajo control. Por lo general, los cambios se dividen en dos tipos. Uno es el empleador, el que genera el cambio, el cual es el empleador cambia de parecer, y eso termina en un evento compensable. Por ejemplo, si da una instrucción para agregar nuevas áreas al hospital, o, por ejemplo, cambia o por ejemplo, cambios en una preferencia personal también. Sin embargo, puede también ser el caso donde el constructor sugiere ciertos cambios durante el periodo de construcción, o otras formas de trabajar que pueden ser beneficiosas, e informa sobre ese cambio, y en este ejemplo específicamente puede emitir un cambio que genere un impacto en costo,
Y el segundo tipo es que el contratista genera ese cambio, es un cambio de diseño. El ejemplo aquí es, por ejemplo, si el fabricante cambia un techo, el acabado de un techo, o algunos riesgos en el sitio durante la construcción que pueden generar un cambio. O, por ejemplo, cambios en el diseño o cambios en los materiales o cambios de repente temas con suministros o un producto que no está más disponible en el mercado y eso tiene que generar un cambio. Y esos, entonces son cambios debido a condiciones inesperadas en el sitio. Entonces, razones para el cambio. Estas son razones bastante comunes para aplicar a un cambio. La primera es la aplicación de la ingeniería de valor. Es donde está el trabajo preliminar, donde tenemos la ingeniería de valor. Y esto va relacionado a mantener el costo original, digamos, de los servicios y de la construcción, y tenemos que asegurarnos que sea la mejor calidad por el menor precio. Entonces, la definición es el procedimiento para poder lograr lo mejor al menor precio. Por supuesto que la idea es eliminar costos innecesarios en el proyecto para asegurarse los beneficios al proyecto. Y este valor, esta ingeniería, valor por dinero, en las situaciones en que tenemos un incremento de precios, es ahí donde se puede utilizar el valor por dinero. Por ejemplo, otras tecnologías donde incrementan el costo o el valor, pero en esta implementación de ingeniería de valor es un cambio y tiene que recibir una instrucción para realizar ese cambio. Luego se dan condiciones imprevistas en el sitio, por ejemplo, las condiciones del terreno que no son las que se esperaban. Y eso genera un cambio en el contrato. Por ejemplo, áreas de diseño que no han estado correctas. En el contrato NEC usamos los supuestos si es que el alcance no está claramente definido. La idea es usar supuestos de manera que el gerente de proyecto pueda instruir que se presente una cotización si es que esos supuestos parecen estar incorrectos, y eso también va a generar un evento compensable que deberá presentar el contratista, porque va a generar un cambio. Ya les daré un ejemplo. Por ejemplo, si un contratista está utilizando una grúa y si va a usar ese equipo en el sitio y luego es imposible que lo utilice, eso va a generar un evento compensable. Eso es solo un ejemplo, pero los cambios suceden todo el tiempo y tienen que tienen que tener los procesos para gestionar esos cambios. También hay cambios en tecnología que pueden permitir una construcción más rápida
o hacer que se disponga de un producto mejor y más económico. Luego, cambios en un contexto comercial. Cualquier cambio que genere un incremento de costos es especialmente en las organizaciones de clientes, deben ser informados del costo final previsto. Y como ya dije, las variaciones son eventos compensables que pueden tener implicaciones de costos tanto positivas como negativas. Es muy importante en términos de el importe. Como estamos en contratos opción F, no cambian el importe del contrato porque no hay importe dentro del contrato. Entonces, lo que sucede, solo se cambian los paquetes de suma alzada o los valores o los paquetes de la subcontratación. No declarar las variaciones o los importes adicionales puede dar lugar a un déficit de financiación y que la organización no pueda pagar sus deudas y generar un problema bastante serio en la liquidez de la organización. Entonces, no declarar un ahorro también hasta más adelante en el programa, ese puede dar lugar a un exceso de financiación y en algunos casos eso quiere decir que no has gastado todo el dinero que dijiste que ibas a gastar y eso genera una reducción en el presupuesto. Y esto es un problema para clientes del sector público, donde se mide el desempeño de esos. Entonces, no declarar un ahorro también podría generar un inconveniente. Hablando del informe de costos, el RICS define el objetivo de los informes de costos, como lo dice en la descripción: informar al cliente en un proyecto de construcción del costo de ejecución probable del proyecto de construcción. La previsión de los costos de ejecución puede expresarse como una desviación con respecto a un importe presupuestado o en términos absolutos. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Tenemos el presupuesto base del proyecto y la previsión de costos finales del contratista. Esto esencialmente lo que podemos hacer. Tenemos el plan inicial presentado por el contratista con todos los elementos como un CBS. Entonces, este es el elemento para desglosar todos los costos del proyecto. Y tenemos aquí ciertas definiciones. Tenemos el presupuesto original, que está dentro del CBS y con todos sus elementos. Y luego tenemos el informe de costos, donde tenemos el costo final, el pronóstico del costo final. Y aquí es donde puedes ver las variaciones que se están dando en comparación con el presupuesto original. Entonces, a pesar de que el contratista es bastante básico en términos de ahí podemos ver la desviación y es la responsabilidad del contratista realizar ese desglose de los costos. Hablando del informe de costos, acá tenemos una lista de mejores prácticas para el contrato, la gestión del contrato. Como esto es una opción F,
Entonces tenemos el importe del contrato o el costo objetivo que se utiliza en nuestro programa, y luego tienes los KPIs, que es entonces aquí es donde tratamos de incentivar al contratista que logre ahorros en el proyecto. Luego tenemos ajustes al fee, a la tarifa de gestión. En la opción F hay un fee por realizar los trabajos y este tiene que ajustarse de acuerdo al costo determinado. Si incrementan los costos, se ajusta la tarifa de gestión también. Luego tenemos ajuste de los costos reembolsables incurridos y eso se registra mensualmente. Aquí vemos cómo se gastan los paquetes de subcontratos. Ya como tenemos paquetes fast track, este costo determinado o reembolsable se informa y se acuerda si va a haber algún cambio. Todo eso se tiene que reportar e informar. Como también la previsión de los costos reembolsables en los que se va a incurrir en los paquetes o los subpaquetes que faltan. Cualquier estimación esa información tiene que estar y el contratista debe emitir una lista actualizada si hay cambios en los costos del mercado y tiene que informar cuáles son sus estimados si es que hay cambios en los precios del mercado. Y finalmente tenemos el ajuste de la asignación por riesgo. Mientras avanza el proyecto en la construcción, hay una razón aquí para Stuart, ¿quieres hacer un comentario? Quiero agregar, Tom, tu referencia a la asignación por riesgo. Acá faltaría decir qué es el riesgo. Como hemos dicho en capacitaciones anteriores, si tú estableces un presupuesto, hay que asignar cierto presupuesto para los riesgos. Esos son la asignación por riesgos. La asignación por riesgo también se tienen que reportar porque esos riesgos se pueden materializar. Esto no suena ideal, pero como dice Tom, podría más tarde ser muy difícil tener los fondos para poder asumir los riesgos. Entonces, algo que no hemos mencionado es que idealmente... No, that was me. So I've had clients with you, and in fact, what one client turned around and said, well, if I... Bueno, por ejemplo, si yo no tuviera ese dinero, yo instruiría de generar un cambio, porque es mi dinero el que estoy gastando. Entonces, si no puedes realizar el cambio porque no cuentas con el dinero, por lo general se critica porque tienes un sobrepresupuesto, pero esto es un reflejo y tenemos que ser muy cuidadosos porque no queremos declarar tus ahorros muy pronto, particularmente si estás en un contrato de costo reembolsable de opción F. Tienes que tener cuidado y mantener atención o prestar atención al pronóstico del costo determinado, porque nuevamente parte del informe de costos o la gestión de costos, el gerente de proyecto tiene que demostrar que algunas asignaciones por riesgo no se van a necesitar, pero si no lo declaras, tienes que tener un equilibrio en lo que declaras y en lo que podría suceder en la vida real.
Gracias, Stuart, por tu comentario. Bueno, estos son los tipos de informe que tenemos en nuestro programa. Tenemos el informe de costos de los contratistas, donde tienes el costo real y el costo previsto, y luego tienes los paquetes de subcontratación, los que aún no se han lanzado a procura o no se han autorizado. Y estos son los, no sé, esto es un costo fijo, pero que aún no se ha autorizado por el gerente de proyecto. Como saben, en estos paquetes están sujetos a variaciones, y en el reporte de costos la variación se desglosa en tres. Hay tres tipos: lo que está autorizado, lo que significa que está aprobado y ya acordado entre las partes; luego proceder, que quiere decir que el costo está aprobado pero con una previsión de costos; y luego pendiente, que significa que se ha presentado como un CE pero no está aprobado aún. Y en el contrato también tenemos el fee y obviamente el impuesto general a las ventas. Este es el aspecto interno del informe de costos. Como saben, esto está en Aconex. Nuevamente, se tiene que actualizar constantemente, y mínimo tiene que presentarse mensualmente, y hay que actualizar los presupuestos y la línea base, de manera que los costos del contratista y subcontratos tienen que ser aprobados, y las variaciones del CE, y luego también la tarifa, el IGB y los costos internos de la RCC que están relacionados al pago del personal o seguros. Estos son costos internos que no se le informan al contratista. Esto es un ítem adicional que tiene que considerarse dentro de los informes de costos internos. Entonces, si tenemos un evento compensable o una variación, es una extensión, o por ejemplo, si vamos a tener una extensión para la fecha de culminación, si le damos al contratista tiempo adicional, a RCC pues se tienen que extender también los seguros, y esto es un costo interno que tenemos que reconocer dentro de nuestros informes de costos internos. Entonces, los dos procesos de cambio, como ven, acá tenemos el proceso downstream, como también el proceso. Esto es no solamente eventos compensables, sino incrementos en el mercado, cambios de moneda, cambios en el mercado. No es que cambie solamente el alcance, porque como estos son contratos reembolsables, eso puede afectar el presupuesto general. Como ya dije, hay inflación, hay cambios en el mercado. Todo eso es, pero no precisamente puede ser un evento compensable. Si hay un cambio en el costo, estos cambios simplemente se dan, pero no se convierten en un evento compensable. Y luego tenemos el proceso externo, que corresponde al contratista. Aquí es donde cambia el alcance, y ahí es donde tenemos un evento compensable, como lo establecen las cláusulas del 1 al 19, es donde le damos, para la mayoría pueden ser costos preliminares,
gastos generales del contratista, si hay algún cambio en el diseño o en este cambio específico es si hay cambios en los costos preliminares. So the two processes, the internal upstream procedure, El proceso de cambio interno es si hay un cambio en el cliente. Esto es un proceso interno de cuál sería el costo final por esos cambios. Luego, actualización de la línea base y de los presupuestos. Luego, cantidades internas que ve el cliente. Esto no necesariamente también tiene que ser un evento compensable. Esto encapsula todos los cambios de seguros y del personal. Y luego aquí lo importante es garantizar que hay suficiente financiación o fuente de financiación. Y si no tiene suficiente dinero, igualmente se tiene que informar. Y el otro lado es el proceso downstream, es el proceso externo, donde el cliente a contratista, donde tienes actualización de los costos previstos, pero no le tenemos que mostrar al contratista lo que le estamos pagando a nuestro staff o nuestros seguros o en el downstream o este proceso externo. Entonces, este es el proceso de cambio, que el procedimiento interno upstream, cualquier cambio al presupuesto, a la línea base o a los subpaquetes, esto se tiene que presentar a la junta de cambios. Como subcontratos, se aceptan las sumas y tenemos que enviarle esta información a la junta de cambios para que informarles cuál es el alcance del proyecto y cuál es el presupuesto inicial que teníamos y cuál es el presupuesto actual y ver si tenemos los fondos suficientes para realizar ese cambio. Igualmente, el proceso downstream o hacia abajo, tienes un evento compensable que se emite si es que hay cualquier cambio y seguimos todo el proceso de cambio, se le presenta a la Junta de Cambios para solicitar autorización y ver cuáles son los niveles de autoridad para autorizar esos cambios y que nos diga la Junta si vamos a proceder con esos cambios. Y esto es muy importante porque la Junta de Cambios aprueba como un todo. Si los eventos compensables son un cambio y también siguen el proceso, tal vez si todos presentan cambios, tal vez la organización no podría asumir todos esos cambios. Entonces la Junta de Cambios es quien autoriza esos cambios. Entonces, si uno va a la Junta de Cambios, y por supuesto también los costos internos, porque si se autoriza un evento compensable, depende de cuánto se está gastando, de cuánto se ha comprometido el proyecto en invertir. Luego, el análisis del informe de costos del contratista. Algunos gerentes de proyectos tal vez no están familiarizados. ¿Qué es lo que incluye el informe mensual de costos de los contratistas? Y la explicación creo que es buena, sería muy útil para algunos de ustedes para que estén conscientes. Yo creo que es importante que revisen estos informes de costes
porque es un documento muy útil donde hay información sobre el estado del proyecto y le permite evaluar la salud financiera del proyecto. Y siempre que esté correctamente llenado, por supuesto. Y aquí es donde identificas algunos problemas si es que no están informando adecuadamente. Entonces, veamos alguna de las áreas y las categorías de lo que ya le he explicado de lo que está en ese registro. Este es el presupuesto original, el presupuesto estimado que está incluido en el Contract Data parte 1. Inicialmente, por ejemplo, proyectos de salud, tenemos un presupuesto original y el contratista ha desglosado este costo, este es su CBS. Luego tenemos el presupuesto actualizado. Esto es lo que está definido en el contrato. El contratista te presenta un plan de costo después de que se termina con el diseño y se desglosan los elementos de ese costo y se presentan. Entonces, este es el costo presupuesto original y este es el actualizado. Luego tenemos la línea base del contratista, que es el presupuesto total autorizado para realizar el alcance del trabajo, que es lo que se ha autorizado ya sea por la Junta de Cambios o porque se han aceptado los subpaquetes o subcontratos. Y aquí están todos estos elementos juntos. La siguiente es la suma del contrato, son las sumas del contrato de los paquetes aprobados por el gerente. Generalmente este debería de ser opción F. El siguiente es la suma del contrato con proceder, que es el estimado de los subcontratos que aún no se han asignado. Cualquier paquete que no ha salido a procura, por ejemplo, un trabajo pequeño que tiene que realizarse, que no se ha estimado en el momento. Entonces, mientras avanza el proyecto y se desarrolla el diseño, esta columna eventualmente, aquí no debería de haber nada, porque cualquier cambio debería convertirse en evento compensable, como ya sabemos, y debería estar aquí. Entonces, mientras se desarrollan los contratos, el gerente de proyecto tiene que revisar esta columna y ver, aquí hay un ejemplo específico. En esta columna, donde hay un alcance que no fue requerido, entonces, cuando sabes que hay algo, cuando va avanzando el proyecto, este elemento se debería de reducir. Entonces, ¿qué pasa cuando aprobamos un subcontrato aquí? Tenemos a la Junta de Cambio, vamos a la Junta, tienes el presupuesto actualizado y vas a la Junta para su aprobación y la respuesta es sí. Este es un cambio en el presupuesto y tiene que aumentar la financiación disponible. Entonces, tenemos que informar del cambio. Igualmente, si el contratista ha presentado el presupuesto actualizado y este ha sido aceptado, se debe informar cualquier cambio. Los eventos compensables también necesitan seguir el procedimiento de la Junta de Cambios
y eso va a estar incluido también en el informe de costos. Y como se ha dicho en presentaciones anteriores, el contenido de eventos compensables está estructurado aquí. Debe cotizarse, debe presentar los costos del subcontratista, cuáles son sus presupuestos, incluidos los gastos generales e inclusive la utilidad del subcontratista, luego los costos del contratista, el personal, los seguros, y en el caso de los proyectos de salud, estos son elementos, son paquetes a precio fijo, pero si no son paquetes de salud, estos costos tendrán que cotizarse y justificarse mediante las cuentas y registros. Entonces, de manera que podamos revisar, tenemos que estar, tenemos que tener conocimiento de de ese incremento de costos y luego los gastos generales y utilidad del contratista también. Luego, la solicitud a la Junta de Cambios. Recuerde que este es un proceso externo o downstream o hacia abajo. Entonces, el importe que se presenta a la Junta de Cambios hacia arriba será diferente, ya que contiene los costos de ARCC. Como les dije en la diapositiva anterior, tienes el presupuesto del contratista, los gastos de gestión de la ARCC, como también los seguros de ARCC. Entonces, todo esto se presenta en un documento que te dice cuál es el cambio del valor internamente. Una vez autorizado en la Junta de Cambios, el equipo de cursos deberán actualizar todo a través de EICONEX y el presupuesto se incrementará para garantizar que se reporten los gastos necesarios. Problemas específicos. Hemos tenido ocasiones en las que hemos revisado retrospectivamente los eventos compensables. Entonces, ¿qué pasa? Debería acordarse, por ejemplo, si hay un rechazo de un evento compensable, eso se tiene que acordar porque las decisiones del DAP, por ejemplo, se han revisado porque no han tenido aceptaciones. Entonces, en este caso, el proceso necesitas tiempo adicional relacionados con el tiempo, porque todos los costos determinados están en el costo de los subcontratos. Mientras va avanzando el proyecto, esos costos tienen que incorporarse ya a través de un evento compensable que ha sido rechazado. Entonces, entonces se tiene que generar un evento compensable por todo ese costo y el contratista debe reportar ese tiempo adicional que se requiere. Y si se ha concedido tiempo adicional, esos costos también deben reconocerse como parte de los gastos generales del contratista. Y luego el costo real de las obras es muy difícil de evaluar porque no hay con qué comparar mientras va avanzando el proyecto. De manera que en este caso, el gerente de proyecto puede hacer una estimación de las obras para informar a la Junta de Cambios y luego la nueva línea base resolverá el problema. Por eso es tan importante la línea base y por eso la estamos actualizando. Para asegurarnos que tengamos los fondos necesarios y poder asignar dinero al proyecto y no generar ninguna brecha. Por eso es tan importante cumplir con el proceso de la nueva línea base y poner todas esas sumas juntas para que el presupuesto y el costo del presupuesto inicial y el costo final estén juntos.
si esta no informa adecuadamente o con precisión, eso puede generar muchos problemas. Recuerden esta diapositiva de antes, esta es la suma autorizada, este es el monto del subcontrato. Entonces, ¿qué pasa si esta cantidad supera el presupuesto y no vamos a la junta de cambios? Si excede, como ven en esta línea, acá hay un incremento y no se ha presentado a la junta de cambios. ¿Qué significa eso? Eso significa que los gastos comprometidos, en este caso son 14 millones, y nuevamente el presupuesto era 10 millones. Entonces, si vas a gastar más de lo que tienes en tu informe, entonces eso ya es un problema bastante serio. Entonces, es una situación que debemos evitar. Si el informe es incorrecto, no estamos reconociendo lo que nos dice el costo final previsto. Entonces, hay que asegurarse de que se reporten las cifras correctas para asegurarnos que tengamos los presupuestos adecuados para financiar el proyecto. Nadie quiere tener noticias malas para el final. Entonces, dentro de la organización, si tenemos contratos ya firmados y van a proceder, debemos asignar esos presupuestos y asegurarnos de que tengamos una muy buena descripción de todo ese presupuesto y ver si tenemos suficiente presupuesto para asumir los resultados del diseño. Entonces, ya hablamos del costo, el registro de costos y de la junta de cambios. Y entonces, la lista de actividades es el formato que utilizamos para las actividades para el pago de obras. Esto debe estar presentado por el contratista y el precio que se asigna a cada actividad, de manera que el contratista puede insertar tantas o tan pocas actividades como desee, pero hay que tener en cuenta que esto afectará el cash flow. Por ejemplo, si tú pones una actividad en un centro de salud con el estimado total o el monto total de esa actividad, y el cliente pagará cuando termine esa actividad. Entonces, si no hay cash flow, en teoría, a más actividades, mayor probabilidad de mejorar el flujo de caja. Pero tenemos que tener mucho cuidado con la carga frontal, asegurarnos lo que presenta el contratista como actividades, porque por ejemplo, puede afectar si no hay incentivos, si cambia el método de trabajo del contratista o si cambia el programa. Eso tiene que, la lista de actividades tiene que reflejar todos esos cambios en las actividades. Es así como se ve una lista de actividades. Este es un ejemplo. Eso es todo lo que tiene que hacer el contratista: insertar una actividad, cualquiera sea esta actividad, poner la fecha de inicio y la fecha de culminación, y luego insertar el precio para esa actividad específica. Parece bastante simple. Entonces, por ejemplo, la entrega de la cabina del sitio va a ser el primero del 23. Esta es la fecha de culminación y eso es el costo, es 250 soles. Esta
este monto se va a pagar cuando se termine esa actividad y esto tiene que presentarse mensualmente y el gerente de costos tiene que asegurarse si esto se ha terminado o entregado y monitorear. Y luego, por ejemplo, el alquiler del sitio o de las oficinas tiene un monto de 150, por ejemplo, y luego para retirar esa oficina, este es el costo autorizado y luego limpiar la zona. Este es un documento bastante simple que te dice el precio para cada una de las actividades. Aquí puede aumentar ciertos elementos. Bueno, eso es, ya completamos la lista de actividades y también todo el reporte de costos. Ahora abrimos los micrófonos para realizar cualquier pregunta que tengan. Do you want to deal with the first hand up and then we can go to the questions in the chat, Tom? Yeah, absolutely. Jose's got. Ok, empecemos con los que están al... José, por favor, quisieras abrir tu micrófono y hacer tu pregunta, José. Ok, buenos días. Buenos días, te saluda José Sirena, de acá de La Libertad. Quería hacer una consulta. Las soluciones que el contratista está presentando como la mejor alternativa difieren significativamente de las soluciones que se plantean en los proyectos de inversión, proyectos de los PIB. Entonces, pero el contratista frente a estos cambios que realiza de ese diseño referente al PIB, no presenta eventos compensables porque él asume que es parte de su responsabilidad buscar la mejor alternativa. Entonces, al final de todo este proceso, terminamos con un RIVA 4 terminado, con un diseño y con un expediente técnico en el cual se incluye un nuevo presupuesto para la nueva solución, en el cual obviamente ha habido un cambio de presupuesto, generalmente un incremento de presupuesto porque la solución que ha planteado incorpora algunas tecnologías o algunas formas diferentes de ver la solución. Entonces, cuando llega este RIVA 4 al gerente, el gerente procede a revisar y si considera que está conforme, acepta el RIVA 4, con lo cual está aceptando también el presupuesto. Sin embargo, la directiva de la Junta de Cambios indica que todo cambio al presupuesto antes de ser aceptado por el gerente debe de ser aprobado por la Junta de Cambios. Entonces, nosotros hemos asumido de que una vez que el gerente acepta este RIVA 4, deberíamos de mandar un reverse line para poder hacer la actualización de la línea base. ¿Esto es correcto o en qué momento deberíamos de solicitarle a la Junta de Cambios la aprobación de este presupuesto? Esa sería mi pregunta, por favor. Yeah, well, I think it's a very good point. I think Es un buen punto. ¿Qué pasa si al final del RIVA 4 completas el diseño técnico y el contratista debería de gastar, tiene un plan de costo para asumir ese diseño y tiene que ser preciso y nosotros revisamos ese plan de costo y ver si nos parece razonable, si el presupuesto está dentro del programa y ver cuáles son los componentes y luego presentamos esa información a la Junta de Cambios y le decimos, mira, el presupuesto original era esto, han completado los diseños, el Works Information se ha completado, pero el presupuesto se ha incrementado porque se requiere más costo. Entonces hay que actualizar la línea base en Aconex para asegurar si tienes los fondos necesarios. El Works Information
te dice que hay un costo de plan presentado en la etapa de diseño. Por lo tanto, mientras cambia el diseño y el PIB propuesto original, lo que tiene que pasar, debería de pasar con ese diseño es que el contratista deberían de poner una alerta temprana diciendo que la propuesta en el PIB no funciona y tienen que presentar evidencias de por qué están proponiendo cambiar y durante el desarrollo de la etapa de diseño. Entonces, cada etapa, cada uno de esos debe ser acompañado de un pronóstico de costos y eso te podría dar un indicado en tiempo bastante temprana de cómo va a ser el costo final del presupuesto, del contrato. Entonces, debería ser posible que esas variaciones se comuniquen a la Junta de Cambio porque, mira, se están dando estos cambios en el diseño y se están dando por esta razón y esto está afectando tiempo y costo, porque hay que revisar también el programa y ver cómo van trabajando en esas etapas de diseño. Entonces, mientras van avanzando las etapas de diseño, debe actualizarse constantemente los posibles costos. Y para agregar algo a lo que dice Ken, el Works Information y los requerimientos, es un requerimiento que el jefe de proyecto exija un plan de costo para utilizarlo desde el inicio y tenga información y datos sobre los costos. Y eso, por ejemplo, es un tema típico en el Reino Unido. Cuando estás en el RIBA 3, tienes que informar para ver cuál es la realidad de los costos. Si hay muchos cambios, necesariamente no queremos llegar al final de la etapa de diseño donde el contratista te dice, oh, mi presupuesto va a aumentar en 50%, pero hay un plan de costo formal que tenemos que revisar y en ese costo esperamos que el contratista te dé un pronóstico constante de a dónde van esos costos conforme avance el diseño. Pero todo eso es un evento compensable que se debe presentar a la Junta de Cambios porque es una solución distinta a la que se ofreció en la licitación inicial. Entonces, en términos de la pregunta de Antonio, ¿podría agregar un comentario, por favor? Disculpen por interrumpir. Presentan ambos. ¿Lo puedo decir en español? Baselines, tenemos dos niveles, ¿no es cierto? En nuestra línea, en nuestro libro de línea base que se aprobó en la Junta de Control de Cambios, que fue hecho por UKDT, un libro de línea base con una WS con varios niveles, ¿no es cierto? Entonces, hay un nivel 3, que es un nivel interno a la RCC, donde está la línea de base. A ese nivel se traen los rebaselines, ¿no es cierto? Donde está todo el costo proyectado del proyecto con un nuevo alcance, un nuevo costo y un nuevo cronograma proyectado en función a los diseños, sean etapa RIBA 2, RIBA 3, RIBA 4. Cuanto antes se traigan es mejor porque se van a tomar decisiones de financiamiento respecto a estos proyectos que son totalmente diferentes a los planteados en los estudios de preinversión o NSFOR, ¿no? Eso no es contractual. El rebaseline no es contractual. Estamos actualizando simplemente la línea de base del programa ARCC, ¿no? Para medir el desempeño y para tomar decisiones de financiamiento respecto a los nuevos costos que hay. Lo que ha preguntado Stuart es diferente. ¿Cómo se hacen contratos? Porque obviamente el diseño ya está planteando un proyecto totalmente nuevo de lo que estaba planteado inicialmente. Los contratos se actualizan con eventos compensables y eso es a nivel 6 de la WS del programa RCC, es un nivel contractual, a diferencia del de línea base. Entonces, para actualizar los contratos también se tienen que actualizar para el contratista, se tienen que traer también a la Junta de Control de Cambios para actualizar los plazos, sobre todo, porque lo que está pasando es que los gerentes de proyectos están aprobando cambios de alcance como costos determinados, cuando no son costos determinados, sino son incrementos de alcance y, por tanto, eventos compensables.
Entonces se tienen que traer para incrementar los plazos de los contratistas y también se actualizan los contratos y las fechas claves de los contratos con esos cambios, ¿no? No sé si quedó claro. Yeah, just to add to that for Y para agregar algo a esa pregunta específica, creo que también todo está en el Works Information porque especifica el método específico que se utiliza y si hay cambios hay un evento compensable, pero tienes que informarle siempre a la Junta de Cambios del incremento de costos. Antonio, me parece que eres el siguiente. Hola, Source. Hola a todo el equipo. Con la respuesta que dieron anteriormente estoy más confundido. En realidad, lo que pasa es que nosotros, dentro del contrato, el perfil de preinversión es referencial, no es la línea base. Entonces, lo que estaríamos visualizando es de que si o sea, y esto para dirección de soluciones integrales, ¿no? Para los proyectos de dirección de soluciones integrales, no netamente salud ni colegios, que es otra casuística, pero para dirección de soluciones integrales, los perfiles de preinversión son referenciales. Entonces, es más, dentro del contrato se indica que se busque una mejor opción. Dicho esto, si en el perfil de preinversión decíamos que nosotros teníamos 20 kilómetros de diques, ¿no? Y hoy en día tenemos 25, ¿no? Hay 5 kilómetros adicionales que desde el punto de vista que siempre hemos manejado, y no sé si hay otro gerente de proyecto de direcciones integrales acá, siempre hemos visto de que es parte del contrato ese cambio. No es un incremento del alcance. ¿Por qué? Porque el diseñador, el gestor es el diseñador. En breve se podría malinterpretar y decir, ¿sabes qué? Mientras diseñes más cosas, me van a dar más plazo y el incremento se va a dar, ¿no? Ahora, nosotros hemos manejado siempre la casuística de que es obligación o es responsabilidad del gestor de buscar la mejor opción. Dicho esto, ¿no? En el RIVA 3A, ¿no? En el 3A, en el 3B, ellos lanzan una primera alternativa de solución que difiere totalmente del perfil de preinversión, pero ahora entiendo de que si es que cambia con respecto al perfil de preinversión, ¿es un evento compensable? Well, I mean, it's certainly a change. If you're Es changing- definitivamente un cambio. Si tú estás cambiando 20 kilómetros a 25 kilómetros, es un cambio. Es un cambio y es un evento compensable, como lo dice el Works Information. Si lo dice el Works Information, que tu sitio es todo el río o solo 20 kilómetros del río y luego cambia a 25, eso es un evento compensable. Si el Works Information solo diría que pero tú estás asumiendo que al inicio eran 20 y no 25, ese es un proceso interno y es un cambio interno y tienes que reportar, mira, nuestro costo está cambiando y la razón es porque vamos a hacer 5 kilómetros extra. Entonces es un cambio en el alcance y no necesariamente un evento compensable. Como ya dije, tienes un proceso externo y un proceso interno que cambia el costo, pero no necesariamente un evento compensable, pero definitivamente los fondos tienen que incrementarse para poder asumir los trabajos de esos 5 kilómetros adicionales. Inés, has levantado la mano. Una racionalidad había en educación y la misma racionalidad había en salud, ¿no? Respecto a los EIBs originales y respecto a los FUR originales, ¿no? Y los PMAs para salud. Se han rechazado, como le está pasando en soluciones integrales, todas las notificaciones por eventos compensables de los contratistas que piden mayor alcance respecto a esos PMA referenciales en salud y EIBs referenciales en educación. Y en todos los casos los DAP han dicho no, es un cambio de alcance, porque estaban en los Works Information, por más que fueran referenciales, las ofertas presentadas por los contratistas se ajustaron a esos, digamos,
diseños preferenciales. Entonces, sí se están considerando como eventos compensables y se están trayendo ante la Junta de Control de Cambios ahora como reconsideración por intermediación del Consejo de UKDT, de que sí se deben de considerar como eventos compensables, porque obviamente los PMA digamos, aprobados por Divesa, por el diseño del contratista, están entre 25 a 50% de mayores metados respecto a esos PMA referenciales que habían en los Works Informations iniciales. Igual está pasando en soluciones integrales, Antonio. Hemos tenido una reunión con Ken, donde hay un cambio de diseño, porque se está haciendo un túnel, ¿no es cierto? Eso cambia totalmente tu proyecto, es un cambio de alcance clarísimo, es un evento compensable. Y a ti no te quedaba claro que era un evento compensable porque, bueno, es parte del diseño del contratista, ¿no? La alternativa que tiene que plantear. Pero es un cambio de alcance, es un evento compensable y le tienes que dar más plazo para construir eso. Disculpa que te interrumpa, Inés, pero con respecto al túnel, específicamente en el contrato indica, o sea, con respecto al túnel, y por eso lo llevé a la Junta de Control de Cambios, con respecto al túnel, sí es claro de que hay un cambio de un componente, pues, ¿no? O sea, y eso sí, en el contrato, en el volumen 2B, indicaba de que si es que existe una alternativa de derivación considerada como túnel o considerada como tal cosa, sería analizada como un evento compensable. Pero no solo en el diseño, no solamente en el diseño, que es lo único que ha traído la Junta de Control de Cambios. No, claro, porque cuando se vislumbre el diseño definitivo de cuánto es el plazo y cuánto es el costo, tendré que llevar a la Junta de Control de Cambios el costo de construcción y el plazo de ejecución, si es que impacta en el hito final. Y el mayor alcance. Exacto, totalmente de acuerdo, porque esa es una consecuencia del cambio de diseño que indicaba en el Work Information que era mayor alcance. Pero Inés, te escuché ahorita, hace un momento, de que a la posición de la DAP, de que existe un cambio, y a recomendación de UKDT, esto se está llevando en eventos compensables como cambio del alcance. Entendería, Inés, que el mejor escenario de soporte que pueden tener los gerentes de proyecto es una reunión, en realidad, con una casuística específica de un proyecto, porque hoy en día entiendo, y al equipo de UKDT, al gerente de proyecto que me iba acompañando, siempre hemos tenido la premisa de que es de responsabilidad del diseñador buscar la mejor opción de diseño. Y si la ruta es menor o es mayor, es su responsabilidad y no habría evento compensable. Pero hoy en día entiendo de que sí hay evento compensable o que sí se abre el espacio a un posible evento compensable. Ahora, todos los diseños entendería de que la mayoría de los diseños de dirección de soluciones integrales ya están casi a un 80%, un 70%, ya se definieron rutas, cantidades y todo. Entonces, ahí vamos a generar cambios de eventos compensables y nosotros creo entender a todos mis colegas de dirección de soluciones integrales, no considerábamos como eventos compensables estas posiciones. Por eso creería que deberíamos tener un espacio específico para considerar en realidad este cambio, porque como lo comento, con el gerente de UKDT que me ha acompañado, para nosotros no era un cambio o un evento compensable. Hoy en día lo escucho que sí, y como tú lo has comentado, Inés, es un cambio de posición a raíz de la posición de la DAP que ha estado sustentando que sí es cambio, y recomendación de UKDT estamos tomando esa decisión, que me parece muy conveniente en realidad, y si hay que seguirle en beneficio del proyecto, no habría ningún problema, pero tenemos que tener el lineamiento un poco más claro para poder instrumentarlo nosotros. Yes, sorry to interrupt there. Thank you, Antonio. Gracias, Antonio. Es difícil de comentar lo que no está en el contrato, pero si es un cambio de alcance, si es un cambio en el Works Information, es un evento compensable. Pero lo importante aquí que tienes que recordar, ya sea un evento compensable o no, tú tienes que informar esos cambios de costos a la Junta de Cambios, porque si estableces la ruta de esos ríos o los trabajos de infraestructuras, tenemos que saber cuál es el alcance.
De hecho, va a haber un incremento de costo o un menor costo, pero eso se tiene que informar a la Junta de Cambios para asegurarnos de actualizar la línea base. Entonces, yo recomiendo conversar esto con UKDT para encontrar, clarificar. José Luis, ¿eres el siguiente que quiere hacer una Disculpa, pregunta? Tom, disculpa una consulta. Para entrar a la Junta de Control de Cambios no necesitamos un evento compensable. O sea, No. rebaseline no, Antonio. No, esa es la actualización del rebaseline. Por eso, para entrar. Para el Ok, cambio contractual, sí. O sea, para el cambio contractual, sí. Pero claro, cambio a nivel de presupuesto y de curva y de de valor planeado, es rebaseline. y soporte económico. Sí. Solo rebaseline. Ok, Ya. Hola Tom. gracias. Hola Tom, buenos días con todos. Tengo una consulta específica. Después de mi etapa de diseño aceptada, durante el desarrollo de los trabajos, ha ocurrido dos cosas. Yo tengo un subcontrato y un alcance ahí en ese subcontrato. Durante los trabajos se ha observado que hay un mayor alcance. Y en otros casos de subcontrato ha habido unos cambios que vienen por solicitud. Y ahora el contratista me presenta un aumento de costo determinado, para ambos casos. Subcontrato con digamos, un mayor metrado y otro subcontrato donde ha habido cambios. En ambos casos ya están considerados en el rebaseline que se ha presentado a la Junta de Cambios. Y mi consulta es, en ambos casos, ¿son eventos compensables? Digamos, porque estamos hablando de costos determinados. O sea, en el primer caso es un costo determinado y en el otro caso algunos cambios que incorporan algunas partidas no consideradas en ese contrato. ¿Cuál sería el mensaje o la respuesta? Sorry, yes. Well, for me, it depends on compensation. Depende. Tienes de 1 a 19 razones de cómo es un evento compensable. Si cambias alcance, de hecho es un evento compensable. Si es solo, a ver, quiero buscarles un ejemplo. Por ejemplo, que no ha cambiado el alcance, pero vas a gastar más dinero por el mismo alcance. Eso no es un evento compensable. Hay un cambio de incremento en el mercado, por ejemplo, un aumento que tú no habías calculado. Esto tienes que informarle a la Junta de Cambios que hay un incremento en el presupuesto. Es un buen ejemplo, sí. Creo que aquí, si claramente se ha identificado como un evento compensable y que ya ha sido incluido porque en tu línea base actualizada y se ha probado porque hay un impacto en costo. Y como sucede, eso tiene que informarse a la gente de cambio y al hacerlo tienes que tener claro que este cambio ya está dentro del alcance de tu línea base. De esa manera, si ya está ahí dentro de la línea base y la posibilidad de un evento compensable también tiene que presentarse a la Junta de Cambio. Inés, ¿estás de acuerdo? Lecciones aprendidas, en realidad José Luis no lo incluyó en el rebaseline, entonces va a tener que traer cambios debido a esos incrementos de gastos generales o prelims de los subcontratos por extensiones de plazo, ¿no? Entonces, sí, pues José Luis, ya hablamos sobre eso, ¿no? Gracias, Tom.
Okay, I hope answers the question. Who's next? Should we go Espero back to- que eso haya contestado tu pregunta. Until Antonio asks another question, which he's entitled to do. But yeah, Jose. No, Hans and Jose's, I think, Stuart. Oh, have we? Oh, sorry. No. Creo que ya le respondimos a José. Ahora es el turno de Miguel. Miguel. Sí, muchas gracias. Quise prender la cámara, pero creo que solo tengo acceso a prender el micro. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. Mi proyecto, que son los sistemas de alerta temprana, están referidos a, o el alcance que estamos desarrollando ahora es básicamente solo los diseños. Nuestro contrato es NEC 3, opción A. Y en esta fase, pues, el alcance del contratista es buscar la mejor solución basado o utilizando como base los perfiles, que son los estudios de preinversión. De lo dicho hace un momento y de lo que se ha deliberado con Antonio, me queda la duda si es que, o lo he entendido mal, el alcance de mi contratista es buscar la mejor solución y en ese ánimo, pues evidentemente se han planteado diferencias, ¿no? Nuestros expedientes técnicos, que están ya a algunas semanas de ser aprobados, tienen diferencias tecnológicas y diferencias evidentemente económicas respecto a estos perfiles. Entiendo, Inés, por lo que has comentado, que yo tendría que, de todas maneras, ir a la junta de cambios para poder dar cuenta de estos cambios. Y mis preguntas que se desprenden de esta situación es, ¿no es el rebaseline que estamos ahorita trabajando esa actualización? Y la otra pregunta es, en ese escenario, ¿cómo entra el concepto de consistencia? Que es un proceso que también permite aprobar los expedientes técnicos. Hola, Miguel. O sea, como dijo, el rebaseline no es contractual, ¿no? Estás aprobando una nueva curva de valor planeado porque es tu nueva línea de base con la cual vas a medir tu desempeño futuro, con indicadores SPI, CPI, y vas a quedar bien con esa nueva línea de base porque va a ser tu nuevo alcance, tu nuevo costo, tus nuevos plazos. Pero no estás modificando tu contrato porque no es contractual. Simplemente te va a ayudar a sincerar tu proyecto frente al MEF, a la PSM y todos los stakeholders y permitir que las autoridades de la RCC tomen las decisiones de financiamiento para ver cómo financian este nuevo presupuesto que se ha incrementado notablemente en función a los diseños, ¿no? Entonces, ¿cómo cambias tu contrato? La única manera de cambiar un contrato es a través de un evento compensable, ¿no? O sea, eso ya lo sabemos todos. Los cambios contractuales están regulados dentro del mismo contrato, cláusulas 60 del contrato NEC. Entonces, yo aconsejaría que como había un cambio enorme, casi un rebaseline a nivel contractual, acepten una notificación de evento compensable para cambio de diseño. Entonces, en un solo cambio traído ante la Junta de Cambio, sinceran los costos, los plazos y el alcance de este nuevo proyecto, de este nuevo diseño, ¿no es cierto?, al contratista. Esto es, sí, nivel contractual, a nivel 6 de la WBS. En vez de traer infinidad de pequeñitos cambios para cambiar los plazos del contrato, ¿no? Eso es lo que yo recomendaría si fuera gerente de proyecto. Obviamente después van a haber otros eventos compensables por demoras de la aprobación del IDA Pro, por expropiaciones XX que moverán las fechas clave, ¿no? Y posiblemente costos y alcance, pero por lo menos para este cambio de alcance de diseño, yo traería un cambio grande ante la Junta de Control de Cambios para actualizar este nuevo diseño. No sé si con eso te queda claro. Ya, entendí entonces en conclusión que los datos o la información de los expedientes técnicos lo tengo que dar cuenta en una junta de cambios. Entiendo Sí, que y eso es aparte, sí. aparte Respecto a del tu trabajo de los informe rebaselines. de consistencia, que eso es InvertePE, digamos, este es fast track, no es que terminas tu diseño y te vas a un contratista de obra, tienes un contrato de diseño y construcción, y por lo tanto puedes ir enviando diferentes informes de consistencia a medida que vas adjudicando contratos a la DAI, ¿no es cierto? Porque la DAI te pide contratos prácticamente ya adjudicados, ¿no? A diferencia del NEC, que te pide proyecciones de costos totales en el plan de costos del contratista. Y no, la DAI no te va a aceptar estimados, tengo entendido, te va a aceptar contratos adjudicados, entonces a medida que vas adjudicando contratos, se lo vas reportando a la DAI en múltiples informes de consistencia.
Gracias, Inés. Igual creo que tenemos que tener una reunión un poco más personalizada del proyecto. Creo que todavía nacen muchas otras preguntas que es mejor que las conversemos Sí, por respecto ya a este supuesto. punto. Gracias. Sí, claro. Okay, shall we turn to the written questions, Tom? Entonces, ¿te parece que leamos las preguntas en el chat? Creo que algunas ya se ha cubierto, pero I'm concerned about Key Day 3. sí, me preocupa lo de el fecha clavo 3 para los centros de salud, contratos de salud. Como tú sabes, esos contratos tienen una aprobación del Key Day 3 de los gerentes de proyectos donde aprueban el diseño y el presupuesto incentivado relacionado a ese diseño. Entonces, si tienes nuevos eventos compensables que ya en el Key Day 3 y ya incluye esos incrementos, eso va a ser demasiado incentivo. ¿Cómo lidiamos el registro de esos eventos compensables en Aconex? I'm not sure if we'll get that the Key Day 3 budget submitted once El Key Day 3, esencialmente el contratista te da su presupuesto incentivado y hay que verificar. Pero al momento de hacer eso, hay muchos proyectos donde todos los montos, ya hay ciertos montos que ya se han presentado. Paquetes que ya se han estimado. Entonces, los eventos compensables van a incrementar. Si incrementamos los eventos compensables y eso incrementa el presupuesto incentivado y la suma relacionada a eso, tienes que el PMA vas a emitir esencialmente. Tenemos una nota técnica de cómo manejar la mejor forma de llegar a un presupuesto estimado. Yo recomendaría que los gerentes de proyecto que están, digamos, ya hay esa nota técnica para que les pueda ayudar cómo lidiar al respecto. Sin embargo, uno de los puntos es que el presupuesto estimado actualizado de esos paquetes que ya se asignaron tienen que ser la suma de todos los estimados de la prelicitación y que el contratista tiene que hacer su cross-check o verificación para verificar los paquetes que han salido a licitación. Pero después, si es que no se ha hecho esa pre-verificación antes de la licitación, entonces, si no funciona, ahí pueden venir donde mí o donde Tom y podemos revisar situaciones específicas para ver cómo las podemos manejar. Entonces, la pregunta que hizo Antonio, creo que ya respondimos esa pregunta, Antonio, que está en el chat. Antonio, ya hemos cubierto la pregunta que la hiciste también verbalmente. Jose, is that question? Have we already covered that one? José, la pregunta también ya la respondimos. Sí, muchas gracias. Sí me respondieron. Gracias. Yes. Thank you. Contract option A. Yeah, it says the contracts in Talaris to Mankara are going to have option S
Well, we're going to the option Great. A, subcontracts. Genial, porque así la gestión de cambios es mucho más ordenada que la opción F. Well, I think it's option F again. Oh, Yeah, it's okay. option F. It's option F hybrid again. No, es opción F. Option A, subcontracts. Estamos usando subcontratos opción F. Sorry, Ines. Disculpa, Inés. So can I just? I'm going to drop off in a minute or two, but I'd just like. Voy a salir en un minuto, pero quiero agregar una cosa más con toda esta discusión y presentación. Algo que yo me llevo de esta reunión es que todos estos procesos internos y lo que está en el Works Information y en el contrato, lo que ha hecho Tom en su presentación es cómo están relacionados los eventos compensables al programa, y el programa está relacionado al costo determinado, y también el fee, la procura, tienes el estimado de esos costos, y todo esto tiene un efecto y eso tiene que presentarse a la Junta de Cambios. Entonces, para mí, es que tú no puedes ver un proceso individual dentro del contrato o como una cosa aislada. A la hora de administrar todo el contrato y todo el presupuesto de acuerdo al contrato es muy importante y no puedes descuidar ninguna parte del contrato porque vas a afectar otra parte del contrato. Gracias. Gracias por tu comentario, Ken. Luego la pregunta de José creo que se cubrió. Ahora vendría la pregunta de Nico. Well, if there's been a change in the way they anticipate. Si es un cambio en la manera que está, hay cambios, creo que se refiere al formato de la lista de actividades. Vamos a compartir esa lista y cómo el contrato puede cambiar ese formato. No, yo no veo por qué. Yo diría, pueden presentar un cronograma de actividades en otro formato. Si nosotros damos una plantilla, pero si presentan an activity schedule in a form un different. cronograma de actividades en un formato distinto, entonces hablando estrictamente con el equipo de procura, esa entrega no está cumpliendo porque están haciéndolo en un formato equivocado. Entonces yo creo que mientras sea fácil entender y que la información sea la correcta, If I was in charge of that, then I would still consider it. Yeah, and that's what I was going to say. If it eso es lo que iba a decir. Si muestra los elementos claves, este es un ejemplo que queremos usar, pero el punto aquí es que demuestra la información clave que debería de presentarse en un cronograma de actividades. Quiero mostrarles rápidamente para mostrarles la importancia del proceso de rebaseline. Esto es un pantallazo, pero este es el forecast y este es nuestro presupuesto. Esto es una situación que queremos evitar porque es aquí donde estamos. El costo, el presupuesto actual es este y este es donde estamos, la línea amarilla. Entonces, con la línea base, esto es lo que sucede. Aquí tenemos el costo final y acá nuestra línea base te va a permitir igualarte al costo, al presupuesto actual. Y para ver si tienes fondos suficientes para el proyecto. Entonces, si el proyecto termina aquí o termina en marzo, no hubiéramos tenido monto necesario para financiar este presupuesto. Por eso es tan importante la nueva línea base.
no podemos estar con el presupuesto aquí abajo, tenemos que estar aquí arriba. Los registros en etapa de inversión ante la DAE, porque eso también les va a dar el financiamiento. Son las dos cosas, ¿no? Con los sur, ¿no? And that's, if you like, the final takeaway of Tom's presentation is that Y lo último que nos podemos llevar de la presentación de Tom es importantísimo reportar cualquier incremento de presupuesto anticipadamente. No deberemos estar en la situación donde tienes cambios estructurales y a nivel y el evento compensable no se ha acordado, porque nuevamente debe haber un estimado razonable de cuál sería ese evento compensable y eso tiene que estar reflejado en tus informes. No se sienten en cambios potenciales que tienen impacto en costo y en tiempo, porque no queremos estar en la posición donde ARSC no tiene el dinero para pagarle al contratista y para que el contratista haga lo que le hemos pedido que haga. Entonces, todo tiene que estar alineado en la misma vez. Bueno, conscientes del tiempo, Valerie, ¿tienes algunos comentarios finales para cierre? Disculpen a aquellos que no hemos podido responder sus preguntas, pero Valerie, ¿tienes algún comentario de cierre, por favor? Recordarles a todos, en primer lugar, gracias a Tom y a todos los especialistas de UKDT por la sesión de hoy. Recordarles que la próxima semana vamos a tener un Q&A de eventos compensables, entonces si alguno tiene alguna pregunta o sigue teniendo ciertas dudas, vamos a tener una sesión solo de preguntas y respuestas donde vamos a responder cualquier duda que tengan al respecto. También recordarles que la próxima semana, hasta el 1 de noviembre, tienen la oportunidad de culminar los 20 módulos de NEC para dar la certificación. Y si tienen alguna pregunta adicional, también pueden utilizar las comunidades de práctica donde tenemos guías de apoyo, las guías que sacan los del equipo comercial, las guías de uso del NEC, que son estos libros un poco más grandes que explican del uso, un poco más del uso del NEC. Y eso es todo. Muchas gracias. Thank you all. Have a good day all. Thank you.